Comenzamos la lectura con el texto Marxismo y teoría de la personalidad de Lucien Sive. 1. Una ciencia en gestación, la psicología de la personalidad. La estrechez de espíritu y el encerrarse en las especialidades nunca son buenos y tienen, sobre todo cuando se trata de psicología, efectos deplorables. Para dedicarse a estudios psicológicos, por lo contrario, hay que ser capaz de generalización. Hay que ser universal. Pierre Janet. La evolución psicológica de la personalidad, 1929, página 4. La psicología no posee en manera alguna el secreto de los hechos humanos, simplemente porque ese secreto no es de orden psicológico. George Politzer, La crisis de la psicología contemporánea. Ediciones Sociales, 1949, página 120. Para quien se dedique a seguir como marxista el desarrollo de la psicología, parece imposible que al cabo de algún tiempo no llegue a una visión resueltamente crítica de la situación en que ella se encuentra. A pesar de los rápidos progresos de la psicología en general en el camino de la ciencia, entiendo que esta situación está dominada por una aguda contradicción entre la importancia multiforme y la persistente inmadurez de aquello que, no obstante, quizá constituya su remate, la teoría de la personalidad. Hasta estos últimos años, esa contradicción no parecía preocupar a muchos, a pesar de los numerosos indicios de la presencia en este campo de cuestiones esencialmente irresueltas y de algunas interesantes invitaciones a la reflexión. No se desarrolló, al menos en las publicaciones marxistas francesas, una discusión sistemática y general sobre los fundamentos de tal teoría. ¿Se debía esto a que no siempre se estaba convencido de la suma importancia que tiene para los marxistas la suerte de la psicología, cuyo desarrollo científico tampoco se consideraba aparentemente que anduviera tan mal? Si así se piensa, evidentemente desaparece toda contradicción marcada, no se tiene conciencia del intolerable atraso teórico existente y reina calma total en cuanto al debate sobre los principios. Pero la teoría tiene horror al vacío, y desde hace algún tiempo muchas investigaciones marxistas iniciadas en los puntos más alejados y encaminadas en direcciones diversas terminan señalando en forma implícita o con creciente frecuencia explícita esta situación insatisfactoria en cuanto a los principios dentro del dominio de la teoría de la personalidad. Algunos trabajos publicados y otros más numerosos anunciados intentan prefigurar esta teoría o explorar por lo menos sus vías de acceso, pasen estas, según las opiniones, a través de Freud o de Meyerson o de Pavlov o de Politzer, y sean sus iniciadores filósofos empeñados en esclarecer las relaciones entre marxismo y humanismo, economistas, sociólogos e historiadores interesados en articular el psiquismo individual en las estructuras y grupos sociales. Artistas o críticos para quienes el insertar la creación en la biografía no cesa de plantear problemas o, de modo más directo, psicólogos o psiquiatras, sin duda a veces irritados por esta afluencia de aficionados en su labor profesional y pocos dispuestos a representarse los progresos de su ciencia en la forma de una gran víspera del descubrimiento revolucionario, aunque en verdad sean ellos los primeros artesanos de la lenta maduración de los problemas. Una evolución análoga parece haberse producido fuera del marxismo y de Francia, con evidentes interferencias recíprocas. En la situación actual, un débil estímulo bastaría, sin duda, para desencadenar una revolución en el planteo de los problemas, y en todo caso,
un proceso de discusión concertada de los fundamentos mismos. Este libro se propone contribuir, a la saga de otros, al comienzo de tal discusión, de viva actualidad. Y para que se manifieste más su urgencia, empezaremos por profundizar en estos dos datos contradictorios: la extrema importancia de la teoría de la personalidad y su inmadurez científica. 1. Una ciencia de importancia fundamental. Aunque extremadamente importante, la teoría de la personalidad no lo es solo en el terreno y en los límites de la psicología, por las razones del especialista. Lo es de manera universal para el presente y el porvenir de los hombres. Es inútil demorarse en demostrar aquí esta evidencia, pero que ella valga con mayor razón para todos los marxistas y todo el marxismo es algo no tan obvio. ¿No choca acaso con la arraigada idea de que, por el contrario, desde el punto de vista del marxismo, todo lo que se relaciona con la psicología tiene necesariamente importancia subalterna? No faltan, en efecto, motivos para pensarlo. Dicho esquemáticamente, el marxismo es el materialismo dialéctico, es decir, una filosofía para la cual la conciencia es función de una forma superior de organización de la materia. Por consiguiente, no es primordial el estudio neurofisiológico de esta organización superior de la materia y secundario el estudio psicológico de los hechos de conciencia correspondiente. El marxismo es la ciencia materialista de la historia, cuyo principio sostiene que no es la conciencia la que determina la vida social, sino la vida social la que determina la conciencia. Por lo tanto, el estudio de la vida social objetiva, es decir, ante todo, la ciencia de las relaciones económicas, ¿no es primordial y secundario el estudio psicológico de las formas de la subjetividad? El marxismo es además socialismo científico, es decir, una doctrina política, y según la expresión de Lenin, la política solo comienza donde los hombres se cuentan por millones. En consecuencia, ¿no es esencial el estudio de las masas, conjunto de las ciencias sociales, y secundario el estudio psicológico del individuo? Como verificación práctica, parece que la psicología, que no ha dilucidado aún el problema central de la personalidad, no es una ciencia totalmente adulta. Pero el marxismo existe como doctrina científica coherente desde hace más de un siglo, y hace medio siglo que los bolcheviques hicieron victoriosamente la revolución. La psicología no es, pues, un elemento vital para la teoría y la práctica marxista, y un marxista no necesita del psicólogo para ver claro y obrar con acierto. No se trata solo de esto, sino que entre los marxistas existe mucha desconfianza respecto de la psicología. Tienen razones para saber que esta última, desde Main de Biran y Victor Cousin hasta ciertos aspectos del behaviorismo y el freudismo, suele ser el atajo por donde el ideólogo introduce sus concepciones burguesas y el idealista intenta revisar en sentido subjetivista el materialismo histórico y el socialismo científico. En última instancia, un marxista puede considerar no solo secundario, sino casi natural el hecho de que la situación no sea muy buena desde el punto de vista de la ciencia en tal o cual campo de la psicología. En el fondo, ¿no será la psicología esencialmente una falsa ciencia? ¿No se inclinará siempre, como por vocación, hacia la consideración idealista y despolitizada de los problemas humanos? La fisiología, y con mayor razón la fisiología pavloviana, materialista y progresista por esencia, es una vigorosa ciencia del hombre, verificación modelo del marxismo y no amenaza, tal se creyó durante mucho tiempo, con desviarnos hacia el idealismo reaccionario, hacia el individualismo burgués. Pero también el pavlovismo, ¿acaso no es la fisiología de la actividad nerviosa superior de la que suplanta revolucionariamente a la psicología hasta entonces conocida? Vayamos más lejos y a la vez más cerca de ciertos debates filosóficos recientes. En su acta de fundación, ¿no implica el marxismo el fin de toda psicología? Si, como lo expresa Marx en la sexta tesis sobre Feuerbach, la esencia humana no es una abstracción inherente al individuo aislado, sino que es
en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. ¿Acaso toda psicología, en el sentido habitual de la palabra, puesto que busca el secreto del hombre psíquico allí donde no puede estar, en los individuos, y por más concreta que se pretenda, no está impregnada por definición de humanismo especulativo y queda fatalmente excluida de la ciencia marxista y de la verdad? Todas estas reticencias y aún rechazos que acabamos de evocar con demasiada brevedad son, a mi juicio, injustificados en definitiva, y daré las razones que tengo para afirmarlo. Empero, ellos se basan en una experiencia histórica y en una reflexión crítica perfectamente válidas en principio y que no pienso menospreciar. Por el contrario, pues si es verdad, como creo, que la ciencia psicológica no ha alcanzado aún completa madurez, es decir, que en su representación del individuo humano está todavía desigual e incompletamente liberada de la ideología, no es de extrañar que no pueda por ahora satisfacer enteramente a un marxista, y muy especialmente si éste no espera el mero estudio de las funciones psíquicas consideradas separadamente, sino, mucho más, la comprensión de la estructura y del desarrollo de las personalidades humanas tomadas en su conjunto y sin restricción, que es, y lo destaco para prevenir equívocos, el punto de vista en que se sitúa de un extremo a otro mi trabajo. Pero si los problemas teóricos que plantean la constitución y el crecimiento de las personalidades humanas no están aún enteramente maduros, esa inmadurez, de hecho, nada prueba, sin duda, contra su importancia de derecho, sino que más bien destaca la responsabilidad de los mismos investigadores marxistas en su necesaria maduración de tales problemas. No comprenderlo sería girar ridículamente en este círculo vicioso, dado que una psicología, aún parcialmente envuelta en la ideología, no satisface por entero, no se intenta emanciparla, y puesto que no se emancipa, se ve en ello la confirmación de que el intento era inútil. Este círculo vicioso de culpable desatención es condenado por tres clases de hechos irrecusables.